Vamos a ver cómo interpretar el informe de la mamografía. Hay un sistema estándar para describir los resultados y los hallazgos de una mamografía. Es el llamado BI-RADS. Es la sigla en inglés para designar un sistema de reporte y de sistematización de los datos que nos aportan las imágenes que se toman mediante la mamografía. Clasifica los resultados en categorías que van del 0 al 6. Al clasificar los resultados en esas categorías, entonces los médicos pueden describir lo que encuentran los radiólogos en una mamografía utilizando las mismas palabras y los mismos términos, y eso facilita mucho la comunicación sobre los resultados y el seguimiento posterior de las pruebas independientemente de dónde se hagan. ¿Y qué significan esas categorías BI-RADS? Tenemos el BI-RADS 0. El BI-RADS 0 es una mamografía que es incompleta por sí misma y es necesario entonces realizar otros estudios por imágenes adicionales o comparar con mamografías anteriores. Eso significa que el radiólogo pudo haber visto una posible anomalía, pero que no está definida con claridad, y entonces se necesitarán exámenes adicionales como una mamografía adicional con el uso de vistas agrandadas, de una compresión puntual, de unas vistas especiales o una ecografía también. Eso también puede sugerir que el radiólogo quiere comparar su mamografía con anteriores para ver si ha habido cambios en el área a cuestión con el paso del tiempo. ¿Qué es un BI-RADS 1? Un BI-RADS 1 significa que el hallazgo es negativo, es decir, que no se encontró nada malo, no hay ninguna anomalía importante que reportar. Los senos son simétricos, no hay masas o bultos, estructuras distorsionadas, no hay calcificaciones sospechosas, o sea que es una mamografía normal aunque diga 1. Pasamos al BI-RADS 2. Ese nos sugiere hallazgos benignos, o sea, no cancerosos. Puede haber hallazgos benignos calcificados, incluso ganglios calcificados, entre otros. Esto asegura que otras personas que vean la mamografía o una futura prueba no interpreten equivocadamente este hallazgo, que es benigno, como sospechoso. ¿Qué significa el 3? Significa que lo que se ha encontrado tiene una muy alta posibilidad, más del 98%, de ser benigno, no canceroso. Muy probablemente el médico sugerirá hacer de nuevo la prueba en unos meses y hacer más seguimientos periódicos para ver si ha habido cambios con el pasar del tiempo en esa área de interés. Este enfoque evita que se hagan biopsias innecesarias, pero si el área sospechosa cambia con el tiempo, nos permite hacer un diagnóstico de cáncer en sus inicios. BI-RADS 4. En este caso, los hallazgos no parecen indicar de manera definitiva que sean cancerosos, pero pudiera ser cáncer, entonces la sospecha es de tal grado que el radiólogo recomienda una biopsia. Los hallazgos en esta categoría tienen un rango amplio de niveles de sospecha, entonces incluso esta categoría se subdivide aún más en categorías más pequeñitas. La 4A, por ejemplo, es el hallazgo con una baja probabilidad de ser cáncer, más del 2%, pero no más del 10%. Un 4B es un hallazgo con una probabilidad moderada de ser cáncer, más del 10%, pero no más del 50%. Un 4C es un hallazgo con una alta probabilidad de ser canceroso, más del 50%, pero menos del 95%, no tan alto como la siguiente categoría, que es la 5. ¿Qué significa ese BI-RADS 5? Significa que los hallazgos radiológicos tienen una apariencia de cáncer y que hay una alta probabilidad, al menos un 95%, de que sí sea canceroso. Se recomienda firmemente la realización de una biopsia. Y pasamos al BI-RADS 6, que se utiliza solamente para hallazgos que ya han demostrado ser cancerosos por una biopsia realizada con anterioridad. ¿Y aquí para qué se hace la mamografía? Para saber cómo el cáncer está respondiendo al tratamiento, por ejemplo, cómo va la progresión de la enfermedad, si la hay. Además de esto, los informes también nos reportan la densidad de las mamas con ese mismo sistema. Eso nos describe cuánto tejido fibroso tienen las mamas y cuánto tejido glandular en comparación con el tejido adiposo o graso. Mientras más densos sean los senos, más difícil puede ser ver cosas anormales en las mamografías. Entonces es importante este hallazgo. El tejido de los senos se puede considerar denso si hay mucho tejido fibroso o glandular sin tanta grasa, y es una condición que es normal y es muy común. La densidad de los senos se observa solo en las técnicas de imagen, no está relacionado con el tamaño o con la firmeza o cómo se pueden palpar o sentir los senos. En la mamografía se pueden observar 4 tipos de densidad. Entonces hay una densidad tipo 1, que es un seno casi con puro tejido adiposo, o sea, con grasa y glándula pequeña. Una densidad tipo 2 es un seno con algunas áreas con algo de tejido glandular denso
y también tejido fibroso. Una densidad tipo 3, la mayor parte del seno es con tejido denso glandular y tejido fibroso, es como descrito como heterogéneamente denso. Esto puede dificultar la detección de pequeños masas o tumores que se encuentren dentro de ese tejido denso. Una densidad tipo 4 es un seno extremadamente denso. Eso dificulta detectar tumores en los senos y en ese caso el médico puede indicar complementar las mamografías con otras técnicas de detención que permitan mayor sensibilidad y mayor especificidad cuando tienes esa condición. Para terminar, es importante que sepas que existen muchas medidas para conocer y para disminuir el riesgo de lesiones malignas en la mama, aun cuando tengas antecedentes personales o antecedentes familiares de ellas. Muchas gracias por tu atención.